Este podcast vamos a comenzar dedicándoselo a Angélica, a Noé, a Ariana, a Silvia, que tengo aquí apuntado, y a todos los que nos escribís y que sabemos que estáis al otro lado y nos seguís cada semana. Para todos vosotros os mandamos un abrazo enorme y deciros que nos hace muchísima ilusión saber que estáis al otro lado. Así que bienvenidos y empezamos el podcast de hoy. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Venimos del podcast anterior en el que hablábamos del humor y del humor pasamos a la creatividad. O sea, va a ser un combo maravilloso y encima contamos con Eva y con Dafne, que nos acompañan hoy, nuestras psicólogas expertas. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muy bien. Encantada de teneros otra vez aquí. Como decía, de hecho, hoy hablamos de probablemente una de mis fortalezas favoritas, de la creatividad, pero sin dar más vueltas, yo tengo aquí ya la primera pregunta con la que vamos a empezar y es ¿cómo sé si soy una persona creativa? Pues mira, empezando así fuerte, si escuchamos a una de las personas que más ha estudiado la creatividad en ese mundo, que es una persona que no conocía, que no es tan conocido el nombre, se llama Simonton. Entonces, ese señor que es muy creativo porque tiene más de 340 artículos publicados y más de, creo que 13 libros o algo así, y él dice que la creatividad es esa mezcla entre la originalidad, es que si es algo nuevo, no existe, y una utilidad. Y además es algo que sorprende, es decir, no es obvio, es una solución nueva. Entonces, si nosotros pensamos que podemos generar ideas, soluciones o obras o lo que sea que cumplen con esas tres cosas, eso es creatividad. Y eso puede ser una nueva receta de tarta o obviamente una obra de arte, pero también una solución a un problema del día a día. Así que hay muchas formas de ser creativos. Y tantas. ¿Cómo influye en la innovación? Porque hablamos de la fortaleza y en este caso sería en la innovación. ¿Cómo influye? Bueno, depende un poco del modelo también en el cual nos focalicemos, ¿no? Dentro del modelo fuerte, que es en el que estamos ahora con estos podcasts, sería la innovación. Y sí que es cierto que cuando vemos que la creatividad o la innovación pues a lo mejor está un poquito más bajita, ¿no? Que la tenemos en azul, se produce aquello que llamamos el pensamiento en túnel, ¿no? Visualicemos un túnel. ¿Qué significa esto? Pues que al final yo reduzco mis posibilidades a una o a muy pocas. No, mi mente no genera más alternativas. Entonces es como la sensación esa de pocas opciones en este momento, de no tener libertad, de no encontrar soluciones, ¿no? De enfrascamiento porque esto no sé por dónde tirar. Pues eso ocurre a veces cuando tenemos esta fortaleza un poco más bajita. Por eso es muy, 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 muy importante entrenarla. Normalmente y de forma, yo creo, más tradicional y cultural, la innovación y la creatividad se ha vinculado mucho con capacidad artística. Pero vamos a ver que en el podcast de hoy, sobre todo, también vamos a incidir más en la parte cognitiva, en la parte de pensamiento, ¿no? Que es algo muy cotidiano y que nos corresponde a todos, ¿no? Porque pensamiento tenemos todos. Pues ahí es donde, si la tienes en azul, probablemente tengas esa sensación. Y de ahí la importancia de que si trabajas a través de esa fortaleza o de otras con las cuales la puedas combinar la innovación, ¿qué vas a obtener como beneficio? Pues probablemente un aumento de la flexibilidad cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a contemplar opciones muy diversas ante un mismo problema, ante una misma situación. Te van a valer varias cosas, no te vas a enfrascar con que solo tiene que ser una y si esa no me sale no vale. No, van a valer varios caminos. Y eso aporta mucha frescura y aporta tranquilidad. Disminuye la frustración. Además, aquí Todd Kasdan nos decía que, bajo sus investigaciones, cuando tenemos una curiosidad y una innovación más alta, esa flexibilidad cognitiva también correlaciona con bienestar psicológico, o sea que las personas que se esfuerzan y se dedican a enriquecer esta fortaleza también están potenciando su bienestar. Hoy creo que las claves y el ejercicio son un poquito más largos, llevan más tiempo, entonces te voy a pedir claves, Dafne. Ya directamente. ¿Cómo vamos en este podcast? Madre mía. Sabemos que a la gente le gustan muchísimo las claves y últimamente estamos alargándolas un poquito más para darles ahí ese jugo, no solo una pequeña pincelada, así que todo tuyo. Vale, pues mira, voy a conectar una de ellas con el otro nivel de esta fortaleza que no he llegado a explicar, ¿vale? Y que es el nivel MP, muy presente. En este nivel, esta fortaleza, lo que suele ocurrir, no siempre, ¿vale? Pero en ocasiones ocurre, es que hay cierta
dificultad para aterrizar las ideas a la realidad, ¿no? Las personas con mucha innovación además sienten mucha ilusión cuando encuentran algo nuevo y se excitan mucho, ¿no? Entonces buscan mucho sobre eso y claro, pues ahí pierden a veces mucho tiempo y no saben adaptarse a los requerimientos del momento, a las necesidades ahí. Esa es la típica persona que conocemos que tiene un montón de ideas y que le gusta tener ideas por tener ideas. Alguien está levantando la manita. A mí aquí. me surgen muchas. Lo agradecemos un montón. A ver, es fenomenal dejarse, si la tenemos en MP y nos conocemos desde ahí y nos reconocemos, es importante dejarnos espacios donde poder dejarnos llevar y disfrutar un montón solamente innovando, por supuesto. Pero si eso también lo queremos volcar en una actividad productiva, es muy, muy, muy importante que sepamos focalizar, ¿vale? Que sepamos aterrizar. Y para eso viene esta primera clave, que es crear esos círculos que llamamos prodigiosos o virtuosos. Por ejemplo, si cogemos a Toni Corredera, que le saludamos desde aquí, y lo que consiste es en ir creando esos hitos que van favoreciendo el que sucedan otras cosas positivas, ¿no? Para que esto suceda con esta fortaleza, dos cosas muy importantes: que seamos concretos y realistas. Porque el innovador sueña cuando la tiene en MP lo que no está escrito. Claro, vuela, ¿no? Y ahí se puede mantener, si pudiese, eternamente. Entonces, algo concreto y realista. Pero reitero, solo en aquello que sea necesario. Siempre dejarnos una puertecita de ensoñación absoluta. Esa sería la primera clave, ¿vale? Luego estaría el concepto de creatividad con C mayúscula y creatividad con C minúscula. Esto nos viene a decir, que ya lo hemos adelantado un poquito, que la creatividad se puede expresar a través de una obra enorme, ¿no? Que sería la creatividad con C mayúscula, pues como han podido ser grandes pensadores como Eva Herbert o como... Estaba yo pensando en lo mismo. Venga. O como Platón, que han tenido ideas que han marcado a la humanidad, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en Facebook. Por ejemplo. Por ejemplo, esto fue sí. también, ¿no? Creatividad con C mayúscula. Que no había nada. Es Sí, cierto. eso también es creatividad. Absolutamente. ¿No? Sacar algo completamente nuevo. Red social. ¿Qué es eso? No existía. Ujú. Y ahora sí. Ahora, ¿qué haríamos sin ellas? Algunos. Pues ahí esa sería la creatividad con C mayúscula. Cierto es que esto es raro que ocurra todos los días en una misma persona, ¿no? Y en una misma vida. Esto es algo más esporádico, ¿no? Que nos puede alimentar, pero que no podemos tenerlo como nuestra referencia si queremos incrementar ese bienestar psicológico. Donde nos podemos focalizar es en lo que llamamos creatividad con C minúscula. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay, como decía Eva, muchas actividades en nuestro día a día que están marcadas por la creatividad. Desde cómo nos vestimos o cómo nos maquillamos, ¿no? Por ejemplo, eso ya es un acto de creatividad cuando decides hacerlo de forma un poco diferente a como lo haces siempre. Pues ahí ya estás innovando. Por ejemplo, o cuando de repente te estás preparando algo, como un podcast o una presentación o una sesión o cualquier cosa que tengas, una clase, y de repente le das una vuelta y dices, venga, hoy voy a empezar como al revés de como suelo hacerlo. Ahí ya estás poniendo también en marcha la innovación. O, por ejemplo, hay muchas personas que hay algún compañero psicólogo que le gusta coger todos los desperdicios, me salía de la nevera, y darles una utilidad juntándolos y crear un plato ya para poder... Eso es creatividad. Eso Para es mí eso es creatividad. creatividad, sin Con duda. C- Súper útil. Por Dios. Súper útil. Pues Muchísimo. este tipo de cosas, cuando vamos generando creencias acerca de nosotros mismos, de si somos o no creativos, este tipo de cosas las tenemos todos. Sea en esa faceta de cocinero o cocinera, sea en otra faceta más laboral, sea una faceta a lo mejor de preparar pelis en familia, lo que sea, pero podemos focalizarnos ahí y desde ahí ir poniéndonos retos diferentes, ¿vale? Para ir potenciando esa creatividad con C minúscula, porque... Perdón, la creatividad es como cualquier otra fortaleza. Se basa en la neuroplasticidad. Entonces, ahí, contra más la entrenemos, más activa la tendremos en nuestro cerebro y se irán creando redes neuronales que harán que cada vez nos sintamos y experimentemos con más facilidad la creatividad, ¿vale? Así que a partir de ahora me encantaría escuchar en los comentarios de los podcasts un montón de ejemplos o incluso de fotos o vídeos de creatividad con C minúscula, ¿vale?
animo a quien nos esté escuchando a compartirlo. Y a nosotras también, ¿por qué no? Sin duda, porque yo de hecho siempre he pensado en la C mayúscula y ahora me estoy dando cuenta de que desde que nos levantamos usamos la innovación, unos más que otros, supongo. Pero hay veces que cuando no sabes qué ponerte por la mañana, creo que la tienes que poner ahí a forzarla un poquito. Y al Claro, final sí. es la conciencia, ¿no? Hacer un uso consciente de saber, yo ahora mismo tengo o quiero o me apetece activar la creatividad. Y eso ya le da una visión totalmente diferente a esos actos cotidianos, ¿no? De cocinar, vestirse, ir al trabajo. Todo lo que es repetitivo se puede dar un toque especial con un poco de creatividad. Y ahí introduces emociones positivas. Si os fijáis, cuando te haces ese esfuerzo consciente de hacerlo un poco distinto, las emociones positivas se vivencian mucho más fácilmente que cuando te dejas llevar por esa rutina. Y Hay tengo la perso- última, ¿eh? Sí, vale. No, simplemente iba a decirte, como estábamos hablando de, bueno, pues tener que hacerlo de manera un poco consciente, aunque no nos salga de manera tan natural, que muchas veces lo hablamos, que las fortalezas, bueno, es sencillo porque no suelen salir, hay muchas personas que nos comentan, pues que hay veces que si no te sale de manera natural, también ponerlo en práctica, siendo muy consciente, luego también genera esas sensaciones, porque luego también te das cuenta, pues de que puedes llegar ahí, de que a lo mejor tienes esa fortaleza un pelín más presente de lo que tú pensabas, o te sientes muy bien moviéndote con ella. De hecho, algo que sucede a veces en los perfiles de fortalezas es que, pues a lo mejor no por hacerlo de forma directa, ¿no? Y el coger una fortaleza que está poco presente en azul y querer subirla a equilibrada, pero hay veces que por el trabajo que hacemos en desarrollo o en formación, pues de repente con ese conocimiento consigues pasar una fortaleza que no parecía una fortaleza, que parecía más una competencia, pasarla a un 3 o a un 4. Y eso ocurre. O sea que no son cosas estancas. Las fortalezas son tremendamente movibles con el tiempo. Y al final también es un tema de percepción, que yo me acuerdo que hace años, cuando estaba todavía trabajando en una empresa, donde me comparaba en el día a día, sin querer, pero automáticamente, con gente que trabajaba en agencias de publicidad, que eran, ¿no?, mis proveedores de creatividad. Entonces, claro, se dedican a eso, son unos cracks. Pues yo no tengo creatividad. Eso fue mi percepción auténtica, porque claro, la comparación, ¿no? ¿A quién estoy mirando para fijar esa idea de qué es la creatividad? Y ahí, pues nada, se puede cambiar muy fácilmente ese punto de referencia. Y la última La clave. tercera, La vamos a por última ella. clave tiene que ver con que a veces las personas con una innovación alta pues tienen como mucho amor por el aprendizaje también, les gusta mucho nutrirse, esa curiosidad, porque son fortalezas que van muy unidas. Entonces, cuando ya en un tema han profundizado mucho, ¿no?, es como que a veces cuesta un poco el innovar más ahí, porque ya tienes como una mochila muy cargada de recursos. Entonces, ahí una de las cosas que podemos utilizar si tenemos ya ahí un poco la sensación de que estamos estancadillos es el concebir que si queremos enriquecernos en esa disciplina o en ese área de conocimiento, es muy importante que de vez en cuando hagamos el ejercicio de vaciado. Vaciado quiere decir que mi mente de repente se convierta en principiante. Vaciado de conocimiento, ¿no? Y aproximarme a aquello que voy a hacer con una actitud de absoluta escucha y apertura mental. Yo esto lo comento mucho con el tema de la formación en psicología positiva, cuando vienen profesionales, en el sentido de que hay veces que la han escuchado un poquito, la han oído un poquito, pero tienen mucha formación relacionada con otras cosas. Entonces, cuando vienen a este tipo de formación, siempre les digo, mente muy abierta y limpia a las cosas que vas a recibir sin juzgarlas desde la experiencia que tú ya tienes, como psicólogo, como maestro, como sea, porque si no, la vas a estar todo el rato valorando en vez de vivenciando. Esa es la gran diferencia. Y eso no te va a permitir vivir con tanta intensidad ni absorber tanta información de ese espacio de conocimiento, ya sea un ejercicio, una dinámica, lo que fuere, ¿no? Entonces, es muy importante, si eres experto en algo, el que de vez en cuando hagas como un clic en ese botón de cambio de actitud y te autoengañes un poquito en, venga, voy con la mente como si no tuviera experiencia. Cero. Es al final como ese cuento zen, ¿no?, que dice el maestro con la taza, ¿no?, que le está sirviendo a su estudiante té y cuando la taza está vacía, está llena, sigue echándole té. Y dice, pero maestro, que se está rebosando. Es como tu mente, que está llena y no entra nada nuevo.
Eso es de lo que estás hablando. Totalmente. El vaciado. Muy bueno. Me gusta. Esto es como un lienzo en blanco. Ahí ya tú lo tienes y ya pintas lo que Absorber. quieras. Ahí está. Me gusta. Antes de pedir el ejercicio a Eva, aunque Dafne ya lo ha dicho y siempre recordamos que estamos en las redes sociales, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, estamos por todos lados, siempre decimos que queremos saber lo que pensáis, que estamos buscando nuevos temas para saber qué es lo que os gusta, que sabemos que lo que hemos estado hablando hasta ahora ha llegado muy bien, pero que hay muchas personas que nos están diciendo, pues mira, me gustaría que hablaseis de tal, o yo he tenido esta situación, y nos hemos dado cuenta que tenemos un mundo de posibilidades enormísimo, así que tenemos todas las puertas abiertas para que nos escribas, para que nos mandes audios donde tú quieras, que estaremos encantados de saberlo para crear más espacios como este, que encima los disfrutamos muchísimo. Eva, ¿qué ejercicio nos traes hoy? Pues nos traigo un ejercicio para vincular la creatividad con la solución de problemas. Y me gustaría que lo empezáramos todos identificando un problema, es decir, una situación, simplemente algo que está ocurriendo que nos gustaría afrontar con mayor creatividad. Punto número 1, ¿no? Nos dicen los estudios neurocientíficos que el resumir un problema o una frase ya nos ayuda muchísimo a afrontarlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso podría ser la vuelta al cole. Más organización en la vuelta al cole. Esto es mi tema, ¿no? Así que esto es el primer paso. Resumir ese tema que queremos afrontar de forma creativa en una frase. Bien, paso número 2, y os va a sorprender, os voy a decir, vamos a ser creativos. Acá parece una chorrada, sí, lo sé, pero hay estudios, y de hecho es un estudio que se ha repetido varias veces en diferentes ocasiones por diferentes investigadores, al decir a las personas, sed creativos, en la generación de opciones no generan más opciones, pero de mayor calidad. Ah, sí, solo por decirlo. Solo por decirlo, es súper interesante, es como que de alguna forma afrontamos algo de otra forma. Claro. Así que eso sería paso número 2. Sé creativo. O sea, hay que decírselo. Y luego el tercer paso, y ahí también tú has dicho, vamos a la parte cognitiva. Sabemos que para generar un insight repentino tienen que ocurrir diferentes cosas en el cerebro. Entonces la diferencia entre un insight y un proceso lineal es precisamente ese pensamiento que puede ser o lineal, ¿no? Y esto es A, B, C, D, E, que puede ser muy organizado, pero tarda mucho tiempo y además es muy, muy, muy poco divergente, ¿no? El tipo de pensamiento que necesitamos. El insight es diferente. El insight es que de repente se nos combinan diferentes elementos que ya tenemos en nuestro campo perceptivo, en nuestra memoria, de una forma nueva. Entonces, para potenciar el insight, hay que hacer 3 cosas. Primero, vamos a relajarnos un poquito. Es decir, si tú estás sentada y quieres generar una nueva sensación, relájate, deja que todos los impactos desde fuera se vayan un poco más al trasfondo. Respira profundamente. Y si lo quisiéramos hacer muy bien, vamos a pensar en algo bonito, campo de flores, la playa, una imagen relajante, ¿no? Bueno, tú ya sabes lo que se te da mejor para relajarte. Entonces, una vez relajados, queremos cerrar los ojos literalmente y llevar la mirada hacia adentro. No nos fijamos hacia afuera, sino vamos a ubicar nuestra atención en nuestro interior y nos repetimos esa frase: estoy buscando una solución creativa para la organización de la vuelta al cole, por ejemplo. Y ahí es donde tenemos mayor probabilidad de que nos venga un insight. Y a lo mejor necesitaríamos más tiempo, pero estos son los pasos que os recomiendo. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay 3 partes, y hay uno que es más en una parte de aquí atrás en el cerebro, que lo que hace es retirar toda la atención desde lo que está afuera y crea como un insight, ¿no? Una mirada hacia adentro, y de hecho luego en el momento de que nos sale una solución creativa hay pues una parte en el cerebro que se activa mucho, que es una parte que es más de combinación, ¿no? De generar combinaciones creativas. Así que esto es lo que necesitamos cuando queremos llegar a algo completamente nuevo de forma más o menos rápida, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y eso es la razón por la cual tenemos ideas creativas bajo la ducha, en el camino al supermercado, ¿no? En sitios donde no estamos focalizados en el problema. Así que lo importante es no meternos, solución, como apretando hacia el problema, sino al revés, retirándonos un poco de ello. Y así es donde va a surgir una solución nueva y creativa.
Espero que os haya Ahí gustado. cito a Jesús Alcoba, que hablaba del concepto de inspiración, que ha escrito un libro sobre ello y que justo también nombraba el espacio de la ducha como uno de los más inspiradores. De hecho, cuando compraba su libro venía una pegatina para que la pegaras en la ducha como un lugar de inspiración. ¡Qué bueno! Sí. Y es cierto, incluso cuando estamos de vacaciones o en cualquier lugar fuera de donde tienes que generar esa idea, de repente la llama se enciende. De hecho, me encanta que me deis respuesta a esto, porque yo muchas veces apunto las cosas en el móvil, porque me pilla en cualquier sitio, Sí. menos en la mesa del despacho. Sí. Muchísimas veces. O cuando estás escuchando música. Yo siempre digo que yo es que a mí la música me acompaña a todos lados, pero cuando estás con amigos o cuando ves algo por la calle es como de ¡pum! ¿Y por Eso qué? es. Y además la frase es ¿por qué no se me habrá ocurrido esto antes? Y es echarse un poquito para atrás. Sí. No sé si le ocurrirá a quien nos está escuchando, si te ocurre a ti, me encantará que me lo cuentes, porque a mí mi espacio donde más ideas y más soluciones he encontrado en toda mi vida es al despertarme. Al despertarme interesante. en ese como que estás despierto, que estás dormido, hay un montón de cosas que me imagino, o sea, como que mi cerebro ahí está a tope. Y de hecho hay muchas veces que como estás ahí medio dormido ha habido que de repente he dicho, ¡oh, qué pedazo de idea! Y luego ya cuando delante digo, Se te ha olvidado. ¡no me acuerdo! Es verdad. Para mí es un... No sé si tú que nos escuchas también lo será, me encantará saberlo. Para mí es mi espacio. Práctica importante. Llevar un cuaderno siempre encima y un boli. En la cama. Yo fallaba mucho Debajo ahí. de la almohada. Yo voy con el móvil, yo apunto ya. Yo tengo tantas notas que ya no sé, ni las miro. Pues hemos terminado el podcast de hoy. Es que a mí se me pasa muy rápido siempre. Yo os haría 100.000 preguntas, pero bueno, ya está. También habrá tiempo para profundizar en todo esto, que sabemos que hay gente que se ha quedado ahí con alguno de no, pues yo quiero que me expliquéis más esta. No, pues ya la creatividad da para mucho. Claro que sí. ¿O no? Claro que sí. ¿Cómo ha sido lo que has dicho? ¿La plasticidad, has dicho? Sí. Pues así, pues la creatividad es varilla. Ahí la alargamos todo lo que se necesite. La semana que viene os espero aquí a las 2, de hecho. Sí. A Eva y a Dafne. Así que nada, a ti muchísimas gracias por estar al otro lado. Hablaremos, mira, tengo a la creadora de mis títulos favoritos y ¿es la cultura del esfuerzo realmente efectiva? No, ya me contestas en el siguiente. Ya me contestas. Nos vemos la semana que viene. Que tengas muy buen día. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.